Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg tomó una decisión inesperada que sacude por completo su historia con Özkan Deniz. Se va de Estambul para siempre. Lo que parecía solo un rumor se ha confirmado esta semana. Aslenberg ha decidido dejar Estambul, la ciudad que no solo fue testigo de su éxito profesional, sino también de uno de los capítulos más intensos de su vida sentimental, su historia con Özkan Deniz. Fuentes muy cercanas a la actriz aseguran que no se trata de un simple cambio de ambiente o una mudanza temporal. Asl quiere cortar de raíz con todo lo que le recuerde a su pasado, y eso incluye a Özkan. Necesito respirar en otro lugar, empezar de nuevo. Estambul me pesa con demasiados recuerdos, habría dicho Asl a una amiga cercana, según información filtrada a la prensa del espectáculo. La actriz ha estado organizando su partida en completo silencio, sin publicar nada en redes sociales que delatara sus planes. Sin embargo, algunos seguidores notaron que en sus últimas fotos, Asl ya no mostraba rincones de su hogar habitual ni los lugares que solía frecuentar en la ciudad. El detonante de esta drástica decisión, según varios allegados, sería un encuentro reciente y accidental entre Asl y Özkan en un evento privado. Aunque ambos se saludaron con cortesía, las emociones estaban a flor de piel. Se miraron en silencio durante varios segundos. No dijeron mucho, pero bastó con una mirada para que Asl se diera cuenta de que no podía seguir atada a esa ciudad, comentó una fuente que presenció el momento. Özkan, por su parte, no ha dado declaraciones públicas al respecto, pero su entorno asegura que no tomó nada bien la noticia. Pensaba que, con el tiempo, las cosas podrían volver a su lugar. No imaginaba que ella tomaría una decisión tan definitiva, dijo uno de sus amigos más cercanos. Al parecer, Özkan aún guarda la esperanza de una reconciliación, o al menos de mantener una relación amistosa con Asl, pero este nuevo capítulo cierra esa puerta por completo. La actriz ya ha comenzado los trámites para trasladarse a una ciudad costera, lejos del bullicio mediático. El destino exacto se mantiene en secreto, pero se habla de un lugar donde pueda dedicarse a su hija, al teatro independiente y a la escritura de un proyecto personal que ha estado posponiendo por años. No es una huida, es una liberación. Quiero reencontrarme conmigo misma, sin fantasmas, habría dicho Asl en una conversación íntima. Lo que muchos se preguntan ahora es si esta mudanza marcará también un punto de no retorno en su historia con Özkan Deniz. Recordemos que su relación, aunque ya terminada hace tiempo, ha seguido provocando titulares, miradas cruzadas y especulaciones cada vez que ambos coincidían públicamente. La química entre ellos era innegable, y aunque intentaron mantener sus vidas separadas, siempre hubo un hilo invisible que los mantenía conectados. Algunos medios aseguran que Özkan, tras enterarse de la decisión de Asl, intentó comunicarse con ella en varias ocasiones. Le mandó un mensaje largo, lleno de preguntas sin respuesta. Le dijo que no entendía cómo podía irse así, sin despedirse, sin darle una última oportunidad a lo que alguna vez compartieron, relató otra fuente cercana al actor. Sin embargo, Asl no respondió. Optó por el silencio. Un silencio que, según quienes la conocen, es su forma de protegerse de volver a caer en una historia que ya no le pertenece. En redes sociales, la noticia ha causado un revuelo enorme. Los fans, divididos entre la tristeza y el apoyo, han inundado los comentarios con mensajes de aliento, recuerdos compartidos y hasta súplicas para que la pareja vuelva a intentarlo. Ustedes son el amor que no se olvida, escribió una seguidora. Si ella se va, es porque le dolía demasiado quedarse, comentó otra. El hashtag #Aslenberg Nuevo Comienzo se volvió tendencia en pocas horas, y varios colegas del medio artístico también han salido a manifestar su admiración por la valentía de la actriz. Por su parte, Özkan fue captado por las cámaras saliendo de su casa visiblemente afectado. Aunque evitó hacer declaraciones, su rostro reflejaba una mezcla de nostalgia y resignación. En una reciente aparición pública, cuando un periodista le preguntó por Asl, su respuesta fue breve pero reveladora:
a veces, el amor no basta. Una frase que ha dado mucho que hablar y que algunos interpretan como una confesión indirecta de que todavía hay sentimientos sin resolver. Mientras tanto, As continúa con sus planes. Ha sido vista en reuniones con un pequeño equipo creativo, al parecer planificando una obra de teatro basada en una historia que escribió durante los meses más oscuros de su ruptura con Oscar. Es un relato sobre dejar ir, sobre elegir el amor propio por encima de todo, confió una fuente del entorno artístico. No se descarta que esta obra sea una forma simbólica de cerrar su ciclo con Estambul y con lo que representa. Un detalle que no pasó desapercibido fue la última publicación de Aslı en redes antes de desaparecer por completo de su perfil habitual. Una imagen en blanco y negro de un mar en calma, acompañada por una frase enigmática, a veces, para sanar, hay que alejarse. Muchos interpretaron este mensaje como una despedida no solo de la ciudad, sino también de una etapa de su vida marcada por un amor que la transformó, pero también la desgastó. Un amigo de la infancia de la actriz, que mantiene contacto con ella, reveló que Aslı ha estado meditando profundamente esta decisión desde hace más de un año. Cada calle, cada esquina le recordaba algo. Era como vivir en una película que no podía pausar. Ella no quiere olvidar a Oscar, solo quiere dejar de revivir todo una y otra vez, explicó. Al parecer, la actriz anhela una vida más tranquila, lejos de los focos, donde pueda ser simplemente madre, artista, mujer, sin etiquetas. Este cambio radical también ha generado rumores sobre cómo afectará a sus futuros proyectos televisivos. Algunos productores estarían preocupados por su disponibilidad, pero otros celebran la posibilidad de ver una nueva faceta de Aslı, más madura, más profunda, más conectada con sus emociones. Aslı está entrando en una nueva era. Tal vez esta versión suya sea la más poderosa que hayamos visto, comentó una reconocida directora de teatro. Mientras los fanáticos siguen haciendo teorías sobre si Oscar intentará alcanzarla o si algún día volverán a encontrarse en otra ciudad, en otro tiempo, lo cierto es que este capítulo ha dejado una marca imborrable en ambos. Como diría una de las frases que más circula entre sus seguidores, a veces el amor no se termina, solo se transforma en silencio. Y mientras Estambul se despide de una de sus estrellas más queridas, queda flotando en el aire una pregunta que muchos se hacen en voz baja, ¿y si esto no es un adiós, sino solo un hasta luego? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Aslı y Oscar volverán a cruzarse? ¿Esta distancia será el final definitivo o solo un nuevo comienzo? Suscríbanse para no perderse ninguna actualización de esta historia que, aunque parezca de ficción, está hecha de emociones reales. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Aslı logrará dejar atrás el pasado o el destino volverá a cruzar sus caminos con Oscar? Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas novedades sobre esta impactante historia. Hasta la próxima.